¿Qué tal? El día de hoy les explicaré sobre los errores del tipo 1 y del tipo 2. Estos vendrían siendo las formas en las cuales podremos nosotros darnos cuenta sobre un error o una equivocación que tenemos dentro de las hipótesis. Bien, el primer tipo de error consiste en que la hipótesis nula es verdadera, en la cual vendría siendo rechazada. Y para el segundo tipo vendría siendo ahora todo lo contrario, en la cual la hipótesis nula es falsa y con la cual esta es aceptada. Para tener un poquito más en claro tenemos esta pequeña tabla en el cual se muestra lo que acabo de comentar, para que no se pierda entre tanto texto. El error tipo 1 también es conocido como alfa, en el cual, como ya lo hemos comentado, es una hipótesis nula, en la cual, como viene siendo verdadera, ahora se rechazaría. Bien, para eso un pequeño ejemplo en el cual, si tenemos una cantidad de 0.05 de probabilidad de que la hipótesis sea rechazada, entonces vendría siendo en la cual ahora es nula. Ahora bien, para concluir, el tipo de error 2, o también llamado beta, en el cual tendremos ahora, como ejemplo ahora tendremos que simplemente para poder reaccionar a este, tiene que haber una probabilidad demasiado alta en la cual podríamos aceptar que es nula. Será todo por mí, gracias. Bueno, hoy hablaremos de los pasos a realizar para una prueba de hipótesis. Bueno, lo explicaremos mi compañero Hernández Martínez Jesús y su servidor Hernández Vázquez Milton José. Bueno, para empezar, ¿qué es una prueba? Bueno, tenemos que empezar a definir qué es una hipótesis y qué es una prueba de hipótesis. Bueno, una hipótesis es una aseveración de población elaborada con el propósito de poner a prueba para verificar si la afirmación es razonable para el uso de los datos. Bueno, en el análisis estadístico se hace una aseveración, es decir, se plantea una hipótesis, después se hacen las pruebas para verificar si la aseveración es correcta o para determinar que no es verdadera. Bueno, por lo tanto, la prueba de hipótesis es un procedimiento basado en la evidencia muestral y la teoría de probabilidad que se emplea para determinar si la hipótesis es una afirmación razonable. Bueno, ahora pasemos con los pasos a realizar, que sería la prueba de hipótesis realiza en 5 pasos, los cuales serían estos, que sería el paso 1, establecer la hipótesis nula y alternativa. El paso 2 sería seleccionar el nivel de significancia. El paso 3 sería identificar el estadístico de prueba. El paso 4, formular la regla de decisión. Y el paso 5 sería tomar la decisión. Bueno, como ya dijimos, el paso 1 serían las hipótesis nula y alternativa, que sería la hipótesis nula sería el enunciado alternativo del valor del parámetro poblacional de la fórmula. Bueno, y la hipótesis alternativa se acepta cuando los datos de la muestra ofrecen suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Bueno, el paso 2 sería el nivel de significancia, es el complemento de la confianza en un intervalo denotado por porcentaje. Se expresa con la letra alfa. El nivel de significancia también es conocido como el nivel de riesgo. Bueno, el paso 3 sería el estadístico Z, el estadístico T, el estadístico por 2 y el estadístico F. Bueno, el paso 4 sería la regla de decisión, que sería alfa es igual a 0.0x y colas es igual a grados de libertad. Bueno, el paso 5 sería la toma de decisión, que sería el cálculo del estadístico de prueba, el valor crítico, que es determinado con la regla de decisión, el estadístico de prueba, que es calculando a partir de la fórmula del paso 3 y los datos de la muestra. Bueno, ahora pasemos con el primer ejemplo, que nos dice que un gerente de ventas de libros universitarios afirma que el promedio de sus representantes de ventas realiza 40 visitas a profesores por semana. Varios de estos representantes piensan que en realizar un número de visitas promedio superior a 40. Una muestra tomada al azar durante 8 semanas reveló que el promedio de 42 visitas semanales y una desviación estándar de 2 visitas. Utilice el nivel de confianza del 99% para aclarar esta cuestión. Bueno, para resolver este ejercicio, para resolver este problema nos dan los datos, que es el paréntesis, que es igual a 40, la media, que es igual a 42, n es igual a 8 y s es igual a 2. Bueno, el nivel de confianza es de 99 y el nivel de significación es un 100% menos el 99%, que es el nivel de confianza, y entre 2, que nos da igual a 0.5%, que esto equivale igual a un 0.005
Bueno, la forma que nos dan este de prueba es igual a media menos mu sobre s sobre raíz cuadrada del número que nos están dando de datos. Bueno, como lo podemos ver, h0 es igual a 40 y h1 es igual o es mayor a 40. Bueno, los grados de libertad es n-1, que en este caso al sustituirlo sería 8 menos 1 y nos da un igual a 7. Bueno, igual a es igual a 0.005, que es la t de prueba, que es igual a 3.499. Bueno, la t de prueba la sustituiríamos ya el 42 menos el 40 sobre el 2 sobre la raíz de 8, que esto nos da un igual a 2 sobre 0.71 7172, que esto es igual a 2.83. Y podemos decir, como en la tabla de aquí, que h0 es aceptada, ya que la t de prueba es igual a 2.83 y es menor que la t de tabla, que es 3,4000, no, 3499, por lo que no es aceptado pensar que están realizando un número de visitas promedio superior a 40, y ese sería el resultado del primer problema. Bien, ahora vamos a pasar con nuestro ejemplo número 2. Para ello tenemos que el siguiente ejercicio. Y nos dice, una empresa está interesada en lanzar un nuevo producto al mercado. Tras realizar una campaña publicitaria se toma la muestra de 1000 habitantes, de las cuales 25 no conocían el producto. A nivel de significación, pues del 1%, nos dicen que apoya el estudio las siguientes hipótesis y nos brinda la siguiente hipótesis, la cual dice, más del 3% de la población no conoce el nuevo producto. Para ello vamos a pasar ahora sí a resolver el problema. Para resolver el problema vamos a tener primeramente que obtener nuestros datos. Para ello tenemos que nuestro número de datos va a ser de 1000. Nuestra x va a ser igual a 25 y nuestra p va a ser igual a la n sobre la x. La x sobre la n, lo que vendría siendo p es igual a 25 sobre 1000, lo cual nos brinda un resultado de 0,025. Calculando nuestra alfa va a ser igual a 1%, pasando a decimales va a ser igual a 0,01. Y para ello vamos a tener vamos a interpretar esto como x va a ser igual al número de ocurrencias y n igual al número de observaciones. Nuestra x sobre n nos va a brindar, o la siguiente división, nos va a brindar la proporción de la muestra. Y la PO va a ser igual a nuestra proporción propuesta. Teniendo esto vamos a calcular nuestra proporción propuesta. Tenemos que nuestra proporción propuesta, de acuerdo a la siguiente fórmula, es igual a 3%, lo que vendría equivaliendo en decimales a 0.03. Nuestra hipótesis nula va a ser representada con HO o H0, como gusten verla, y esto va a ser igual a nuestra PO o nuestra P0. Y para nuestra hipótesis alternativa la vamos a estar representando con H1, donde P va a ser mayor a P0, que es, pues como ya hemos dicho, nuestra proporción propuesta. Ahora bien, vamos a tener que nuestra A va a ser igual a 0,01, donde vamos a hacer el uso de nuestra Z tabla o de nuestra tabla de frecuencias, donde vamos a localizar este valor y nos va a dar como resultado 2,326. Teniendo ya todos nuestros datos, vamos a hacer uso ahora sí de la siguiente fórmula que vemos a continuación, donde z prueba va a ser igual a la división de x sobre n multiplicada por PO, que es nuestra proporción propuesta, y esto dividido entre la raíz de x sobre n multiplicada por nuestra proporción propuesta. Todo esto dividido entre la división de nuestra proporción propuesta multiplicada por 1 menos la proporción propuesta sobre n. Y bueno, aplicando la debida fórmula y realizando las debidas sustituciones, como podemos ver aquí, nos vamos a ir guiando, vamos a ir resolviendo paso por paso si es que lo queremos, o podemos hacer uso directamente de la calculadora. Nos va a dar un resultado de 0,93. Esto va a ser igual a que nuestra hipótesis va a ser igual pues a que es aceptada, ya que z prueba es igual a 0,93 o menos 0,93, y esto es menor que nuestra z tabla, o nuestros resultados de nuestra z tabla, que es igual a 2,326. Por lo que no es cierto que más del 3% de la población no conoce el nuevo producto, así que nuestra hipótesis es aceptada. Bueno, a continuación les explicaré el tema de prueba de hipótesis para una media. Ok, ¿qué es? La prueba de hipótesis es un proceso basado en evidenciar, en una evidencia muestral, y que en teoría la probabilidad y que utiliza la probabilidad para poder determinar así si la hipótesis es razonable o no, y debe rechazarse, y si es irrazonable debe ser rechazada, ¿no?
La hipótesis de que el parámetro de población es igual a un valor determinado se le conoce como hipótesis nula, y al valor de que el parámetro de la población sea diferente al valor determinado es la hipótesis alternativa. Bueno, ok, para continuar explicaremos un ejemplo que el cual es la duración media de una muestra de 300 focos producidos por una compañía resulta ser de 1620 horas. Ok, a continuación se conoce como desviación típica de la población de 150 horas. Tenemos que comprobar la hipótesis de que mu es igual a 1600 contra la hipótesis de que la hipótesis alternativa, que sería que mu sea diferente a 1600 horas. Con un nivel de significancia de 0.5, que se lo ponemos nosotros, si la muestra fue tomada de 5000 focos. Ok, para solucionar este tipo de ejemplo, tenemos que poner los datos primero, que sería el número de datos, que sería 300 focos, X, que sería 1620, que serían las horas que tienen que ser, alfa, que sería 150, A, que valdría 0.05, y el número de datos en total, que sería 5000 focos. Las hipótesis sería de que la hipótesis nula sería igual a 1600 y la hipótesis alternativa sería diferente a 1600. Al observar que la hipótesis alternativa es diferente a 1600, se trata de una prueba de dos colas, por lo que se tiene que calcular A sobre 2, que sería 0.05 sobre 2, para sacar un valor de 0.25. Como se conoce la desviación estándar de la población de alfa, se debe utilizar la disolución de distribución normal. Gracias a esto, con la lectura de la tabla de la distribución T de Student, que ya la vimos en videos pasados, para una área de 0.25, que la comprende un valor z tabla que sería mayor o igual a 1.96, y se toma en cuenta el valor del pasillo y y el negativo. Se trata de que una prueba de hipótesis a dos colas. Ok, como se tiene el dato del tamaño de la población, pues es fácil verificar que cumple con la condición para el factor de finito de corrección. Para esto tenemos que n sobre n mayúscula, que sería el número de datos, sobre el número total, que fueron los 5000, por 100% nos daría 1 igual a 5%. Bueno, por 100 nos daría un resultado de 0.05, y esto multiplicado por 100 nos daría 5%. A continuación, después de eso, tendremos que dividir el 300 sobre el 5000 y luego multiplicarlo por 100 para que nos dé el total de un 6%. Entonces, para calcular el valor de z de la prueba, se emplea la siguiente ecuación, que sería z prueba es igual a el promedio de números menos la media aritmética sobre alfa sobre la raíz del número total de datos por la raíz cuadrada del número total menos el número de prueba entre el número total menos 1, que en la sustitución quedaría como 1620 menos 1600 sobre 150 entre la raíz de 300 por 5000 menos 300 sobre 5000 menos 1, que esto, ya resolviéndolo con ayuda de la calculadora, nos daría un resultado de 2.24. Y como podemos ver, se hace la gráfica de dos colas para verificar el tamaño, ya que nos da un resultado de ambos lados, porque utilizamos el signo positivo y negativo. Y como se tiene el dato del tamaño de población, se tiene que verificar si cumple con la condición para utilizar el factor de finito de corrección. Y como podemos ver, el valor que nos da, gracias a la z prueba alterada de 2.24 y con ayuda del valor de z tabla, que lo obtenemos con la tabla de distribución T de Student, que ya lo vimos en videos pasados, como dije antes, esto se utiliza con la probabilidad del suceso, que en este caso sería 0.05, que nosotros lo brindamos, y el número de datos, que sería menos 1, que sería 300 menos 1, que daría 299, y esto, buscándolo en la tabla, nos daría 2.24, y así es como podemos ver que de 2.24, y ya podemos concluir que dado que 2.24 es menor a z tabla, que más o menos 1.96 de los dos lados, quiere decir esto, se rechaza que la hipótesis nula, se rechaza la hipótesis nula, y por lo tanto queda aceptada la hipótesis alternativa, que nos indica que está mal. Ok, ahora el ejemplo número 2, que sería la duración media de lámparas producidas por una compañía ha sido en el pasado de 1120 horas. De esto tomamos una muestra de 8 lámparas de la producción actual, que dio la duración media de 1070 horas con la desviación típica de 125 horas. Ok, para comprobar la hipótesis de que la media es igual a 1120 horas, contra la hipótesis alternativa, que es menor a 1020 horas,
mediante un error típico de 0.05, que es el que nosotros brindamos. La solución que tenemos para solucionar este tipo de problemas, primero tendremos que obtener los datos, que sería mu igual a 1120 horas. El número de datos, que el número de la muestra, que sería 8. El promedio, que sería 1070. Y S, que valdría 125, y además de alfa, que valdría 0.05. Para la hipótesis, de acuerdo a los pasos, el siguiente paso sería definir las hipótesis, que sería la hipótesis nula, que sería igual a 1120, y la hipótesis alternativa, que sería menor a 1120. Ok, como se conoce la desviación estándar de la muestra, entonces ocuparíamos la distribución de Student. Con la lectura de la tabla para una área de 0.025 y con n-1, que en este caso daría 7 grados de libertad, comprendemos que en la tabla el valor de la tabla de t-student nos daría 1.8946, y se toma en cuenta que el valor es negativo porque se trata de una prueba de hipótesis con cola izquierda, ¿no? Y ok. Entonces, para calcular el valor de t de prueba, que sería el contra el que lo compararemos, se emplearía la siguiente ecuación, que sería el promedio menos la media muestral sobre la raíz cuadrada del total de números de la muestra, que en este caso sería, ya sustituyendo, sería 1070 menos 1120 sobre 125 sobre la raíz de 8, que esto ya con ayuda de la calculadora nos daría un total de menos 1.131. Ok, como se tiene el dato del tamaño de la población, se tiene que verificar si cumple con la condición para utilizar el factor finito de corrección. Ok, para encontrar el valor de z, como decimos anteriormente, de esta tabla, ocupamos el nivel de significado, que sería 0.5, y el valor numérico de la población, menos 1, que en este caso sería 7, como lo hicimos en la diapositiva pasada, que nos daría un total de 1.8446, que como lo podemos ver en la gráfica ya demostrada con la de cola izquierda, como lo habíamos dicho, porque es negativo el resultado, queda, bueno, ya ok, dado que 1.331 es mayor a z tabla, a la tabla, el valor de la tabla obtenido, esto quiere decir que sí aplica la hipótesis nula, lo que quiere decir que la hipótesis es correcta y es creíble. Hola, soy Alan y les voy a presentar lo que es prueba de hipótesis para la proporción. ¿Qué es? Este tipo de prueba también se le conoce como prueba Z. Es una proporción poblacional que utiliza una variable cualitativa denominada como X, que representa el estado de un algo. Se basa en la diferencia de la proporción muestral y a la poblacional hipotética. Los métodos para realizar la prueba de hipótesis son semejantes a los usados para las pruebas para la media poblacional. La única diferencia es que para calcular el estadístico de la prueba se utiliza la proporción muestral y su error estándar. Después, para determinar si se rechaza una hipótesis nula, se usa el método del valor crítico. Como ejemplo, tenemos que el gerente de una fábrica de llantas quiere que la calidad de su producción sea alta. Para esto se requiere que al menos el 8% de las llantas no revienten a los 80.000 kilómetros. De lo contrario, se concluirá que el proceso de la producción no funciona correctamente. Los resultados del turno del día indican que 5 llantas de una muestra de 100 se reventaron antes de los 80.000 kilómetros, con un nivel de significancia del 5%. ¿A qué conclusión se llegará? Primero sustituimos los valores, que P sería el porcentaje de las llantas que reventaron, sería del 0.08 porque es el 8% convertido a decimal. X sería el valor de las llantas que reventaron, N el número de llantas de la muestra, y el alfa sería nuestro número de valor crítico. Entonces se sustituye, para eso se usa la fórmula de Z igual a P, que sería nuestra proporción de nuestra muestra menos la probabilidad, entre la raíz de nuestra proporción por 1 menos nuestra probabilidad entre nuestro número de llantas, que serían 100, bueno, nuestra muestra. Esto nos da como resultado menos 0.3 sobre 0.027. Esto nos da como resultado menos 1.1.
Para sacar PS, que la tenemos abajo, sería X sobre N, que sería nuestro número de llantas que reventaron entre el número total de nuestra muestra. Nos da igual como 0.05 y sustituimos a la ecuación que estábamos haciendo anterior. Ya dije, como resultado nos da menos 1.1. Luego graficamos y sobre nuestro valor crítico, que ahí tenemos en nuestra tabla un ejemplo de cuáles son los principales valores críticos de cada una de nuestras pruebas, que sería de 0.1, 0.5 y 0.10. En nuestro caso vamos a usar el de 0.05, que nos da nuestro valor de Z de 1.645. Esto va a ser nuestro valor que vamos a marcar como rojo. Si nuestros datos cayeron menos de 1.645, se va a considerar como que nuestra hipótesis nula va a ser aceptada, y en la zona marcada con rojo, que es mayor a 1.645, va a ser la zona de rechazo. Entonces, como aquí tenemos, nuestro proceso de fabricación de llantas funciona correctamente basándose en nuestra hipótesis nula. Ejemplo número 2. El director de una universidad en México afirma que el 18% de los estudiantes no están de acuerdo con su gestión. En una encuesta aplicada a los estudiantes, el 90 de los 450 manifestaron estar en desacuerdo. Se podrá afirmar con un nivel de significancia del 5% que la proporción en desacuerdo es mayor al 18%. Bueno, primero buscamos los valores, que sería P al 0.18, debido a que es nuestra probabilidad. X, los números de alumnos que están en desacuerdo. Y N sería el total de alumnos encuestados. Y nuestra alfa sería nuestro nivel de significancia. Primero resolvemos PS, que sería X sobre N, que sería 90 entre 450, que nos daría igual a 0.2. Y eso lo utilizamos para sustituir los valores de Z en nuestra fórmula, que sería 0.2 menos 0.8, que sería nuestro valor de nuestra probabilidad, sobre la raíz de P, que sería 0.18, nuestro valor de probabilidad, menos 1 menos 0.82, que sería, de esto se sacó de 1 menos nuestra probabilidad, sobre 450, y a esto le vamos a sacar su raíz, que nos da como resultado de 0.02 sobre 0.0126, igual a 1.104. Esto lo vamos a graficar con nuestros valores críticos utilizando la tabla del ejercicio anterior, que otra vez, en este caso vamos a utilizar otra vez la del 0.05, que da un valor de 1.645. Y como nuestra hipótesis está dentro nuestro resultado de Z está dentro de la zona aceptada y no rechazada, se acepta la hipótesis nula, que sería que, y como nuestra conclusión, se acepta la hipótesis 1, la hipótesis nula, que sería que la tasa de alumnos que están en desacuerdo no supera el 18%. ¿Bien?